Bueno, buenas noches. Este es un trabajo académico que se tiene eh, como un trabajo final para la asignatura de Seminario de Investigación número 1. Acá me voy a permitir compartir la pantalla y les voy a dar el nombre y el título de mi trabajo de investigación. Mi título de trabajo de investigación para la materia Seminario de Investigación 1 se denomina Las dinámicas del tráfico de estupefacientes en la localidad de Chapinero, en la localidad de Bogotá. Soy Sebastián Ávila Riaño y esta es la clase Seminario de Investigación número 1. En cuanto al planteamiento del problema, se mira desde dos aristas. Uno es mirar si el posible fenómeno del tráfico de drogas o estupefacientes está ligado precisamente con la creación de esos nuevos fenómenos de ocupación criminal, donde esos negocios están en el marco de una ilegalidad y mirar cuál es esa relación donde parece que existiera un declive entre el narcotráfico y la seguridad, donde se expenden los fármacos. Más adelante lo voy a desarrollar, pero se van a tener algunas zonas de la localidad de Chapinero como puntos de estudio estratégicos precisamente para desarrollar ese planteamiento del problema. Y precisamente la segunda arista es si la problemática de estos grupos delincuenciales e ilegales se centra precisamente en un control territorial, en un lavado de dinero y en la violencia como subordinación para la protección del control, la distribución y venta de estos fármacos que están ilícitos. La pregunta de investigación nació como: ¿es el tráfico de drogas un factor que dinamiza la delincuencia o el crimen organizado? Y precisamente dentro del marco teórico podemos ver que vamos a desarrollar dos conceptos precisamente. Uno es el de seguridad ciudadana y el concepto de narcotráfico, estos conceptos teóricos que precisamente nos permitirán cumplir o me permitirán cumplir mejor los objetivos de investigación que se van a fijar en esta hoja de ruta para justificar el enfoque metodológico para el desarrollo de este trabajo. En cuanto a objetivos, tenemos un objetivo general que es identificar la relación del proceso de producción, abastecimiento, distribución y comercialización y qué relación tiene todo esto con de los fármacos y de los estupefacientes con la inseguridad de Chapinero. Y en cuanto a los específicos, es en las zonas delimitadas identificar esas mafias en las zonas urbanas, precisamente de la localidad de Chapinero, identificar las zonas de abastecimiento, producción y distribución, esto siguiendo la línea de mercados de criminalidad de el senador Ariel Ávila. Identificar también los tipos de delincuencia que se dan al interior de la localidad. Esto no solamente entendidos delincuencia vista en temas de inseguridad, sino delincuencia conformada para proteger la cadena del negocio. Y lo final es identificar el por qué los mercados se consolidan en ese ámbito social y económico de la localidad como una mafia. La metodología utilizada para el desarrollo de este trabajo de investigación es una metodología de carácter mixto, en una especificidad cualitativa y cuantitativa. eh, Cualitativa, pero pues que nos pretende recoger las descripciones detalladas de algunas situaciones, eventos y personas que fueron entrevistadas para el desarrollo de este trabajo. Y lo cuantitativo es revisar con las cifras que manejan las autoridades locales y de Bogotá frente a la relación que está planteando este enfoque metodológico de cómo el microtráfico altera o involucra estas actitudes de actores que están asociados a mafias urbanas o micromafias. Em, Seguramente se ha preguntado el profesor o las personas que están viendo este video por qué se escogió la localidad Chapinero y pues dentro del desarrollo de este trabajo
pues llegamos a dos grandes conclusiones de por qué escoger esta localidad. Primero, porque es una de las localidades, perdón, que son más pequeñas en la ciudad y esto me permitía delimitar mucho más el tema. Y segundo, porque era más atractiva, una de las localidades más centradas, pero una de las más atractivas. ¿Por qué? Porque confluyen centros de educación y este trabajo, al igual que muchos más que se han adelantado en el tema, permite dilucidar que cerca de los centros de educación funcionan periferias y centros que están asociados al narcomenudeo y esto facilita esta distribución de la cadena, al igual que zonas financieras y zonas de restaurantes, gastrobares que permiten camuflar el negocio del narcotráfico en pequeña escala, pero en diversificar diversos lugares, si se me permite la palabra, donde puede funcionar correctamente el negocio bajo estructuras de legalidad. Digamos que para adelantar y no poner mucho texto en las diapositivas, pero sí un carácter muy explicativo, este trabajo permitió conocer que Chapinero funcionaba, si se me permite el término, y hacer un comparativo precisamente con el cuento de la Cenicienta, que en el día es una localidad como cualquier otra y dentro de su población flotante pues como lo mencioné en unas diapositivas anteriores, tiene varia población que reúne de todo Bogotá, como funcionan centros financieros y centros empresariales, que confluyen personas en esta localidad, pero en la noche pareciera un cuento totalmente diferente porque muchos de los establecimientos comerciales que tienen alguna razón social parecieran transformarse para dedicarse a estructuras y a actividades totalmente que no están en un marco de legalidad, sino que están camuflando eh, algún tema asociado con el narcotráfico y precisamente cómo funciona el negocio en este sentido de desde dónde proviene la droga de diferentes partes de Colombia. Incluso se pudo dilucidar en este informe que mucha de la droga proviene de los llanos, del Meta, proviene del Guaviare, se transporta hacia la ciudad de Bogotá, llegan a casas de refugio que funcionan cerca a la localidad de Chapinero. Algunas se disfrazan de alguna razón totalmente diferente. Por ejemplo, algo que se puede decir es que se alquilan algunas bodegas con alguna razón social o comercial totalmente diferente y empiezan a camuflarse este tipo de actividades para el almacenamiento, la distribución, el empaquetado y finalmente esto en algunas zonas del día se empiezan a distribuir a lo que son bares y más adelante el trabajo de campo que les voy a mostrar, donde se permitió dilucidar y reflejar que, por ejemplo, lo que son hoteles, zonas de moteles, zonas de bares, zonas de casas incluso de empeño sirven como centros de acopio para la distribución de este negocio. Em, y pues como el tiempo es bastante corto para la exposición de este programa, porque ya hay un trabajo escrito que pues el profesor ya lo tiene desde la semana pasada. ¿Qué conclusiones me permitió dar en este sentido? Que estudiar el tráfico de estupefacientes es un fenómeno bastante complejo de analizar, precisamente por ese carácter ilegal y criminal que pues resulta muy riesgoso para un estudiante de una universidad cuando no tiene el apoyo de la institucionalidad y sobre todo conocer o la barrera de la información cuando se quiere acceder a las entidades públicas para conocer qué se está haciendo en cuanto a políticas, para manejar políticas de seguridad urbana, políticas de combatir este tipo de crimen. Eh, entonces es bastante complejo de analizar y sobre todo meterse en un trabajo de campo como lo pude realizar y ya ahorita les voy a mostrar qué lugares fueron los que se consiguieron visitar y el factor económico de cómo entender ese sistema de narcotráfico que es bastante complejo, pero a la vez que permite permear todo lo social o político en el sentido de que
La gente pareciera que el narcomenudeo solo funciona en las calles y ahora resulta que con la proliferación de redes sociales y de aplicaciones es bastante difícil de monitorear y hacer un seguimiento porque hay aplicaciones de distribución de domicilios, por ejemplo, en las que circulan muy fácil este tipo de mercancía y pareciera que solo en su naturaleza económica pareciera que solo se dedicarán al narcomenudeo, pero también detrás de todo esto funciona una cadena de pagar los transportes, de cuidar de los cuidanderos, de los tarjeteros y todo este aparataje ilegal y criminal es bastante difícil de seguir cuando se es estudiante y no se tiene toda la fuerza para poder contar con las cifras claras y precisas y sobre todo el apoyo de la de las entidades. Eso es básicamente, esta es la bibliografía y me voy a permitir compartirles en este documento, este digamos que fue uno de la promoción de servicios que, por ejemplo, hay algunos prostíbulos, algunos moteles u hoteles donde esto que ustedes están viendo acá, hasta de rezanderos, es lo que se denomina o sirven de centros de acopio y se disfrazan de legalidad. Y, por ejemplo, se hizo dos zonas específicas para poder estudiar. Uno fue el sector de la playa, donde confluyen muchos músicos y allí estos músicos también ofrecen, aparte de sus servicios como cantantes o de música tradicional, allí funciona un gran objeto ilícito en cuanto a la distribución y mercancía de estos fármacos y también el sector de Lourdes, porque como lo expliqué, en la noche pareciera que funcionar una, un cuento como de la Cenicienta, que en el día es una localidad como una otra normal y en la tarde pareciera ser otro ambiente totalmente diferente. Esto básicamente por cuestiones de tiempo es lo que pude realizar en cuanto a todos los temas que nos plantearon en la materia de seminario de investigación uno y así concluye mi participación en esta medida. Le agradezco al profesor Carlos Laverde la oportunidad y todos los conocimientos que nos brindó a lo largo de este semestre y en esta grabación estará colgada en el Drive tal como lo profesó para poder dar cumplimiento al tercer corte de esta materia. Como siempre, muchas gracias y hasta luego.